Bien. La clase de hoy va a intentar hacer una perspectiva más o menos general de uno de los tres clásicos que se abordan en la cátedra de Sociología. El primero de los clásicos que se ve es Carlos Marx, y en muchas de las obras, ¿no es cierto?, está secundado, por decirlo de una manera. Él formó, digamos, era una mente brillante y fue también acompañado en muchas de sus obras con Federico Engels. Los dos trabajaron en la construcción de esta perspectiva que era el materialismo histórico dialéctico, siendo Marx obviamente la persona que más trabajó y fue el que llevó adelante obras como, por ejemplo, El Capital. Hay una cantidad de material que nosotros proponemos para mirar Marx, para tratar de entender Marx, pero ustedes saben, tanto con Marx como Durkheim como Weber, es casi imposible conocer todos los aspectos que ellos han abordado. Sin embargo, cada uno de ellos también ha tenido sus continuadores y nosotros proponemos material que puede hacer síntesis en algunos aspectos. Y esas síntesis también son muy claras, por lo cual las utilizamos. Por ejemplo, en el caso de las tres fuentes de partes del marxismo, o de lo que sería el materialismo histórico dialéctico, en donde lo que hacemos es... Buenas tardes, profesor. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. No podía entrar por eso, no tenía, Sí, se me había olvidado, qué sé yo, pero estaba ahí grabado. Sí, está. Perdón, sí. no la voy a Bien. interrumpir. Bueno. No, está muy bien. Por ejemplo, entonces, entre los textos que nosotros incorporamos están textos que son de Marx, ¿no es cierto? Otros que son de Marx con Federico Engels, otros textos que hablan de su obra, que son de Engels, y otros de Lenin o de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, que es lo que se llama el padre de la Revolución Rusa, y otros textos que son mucho más contemporáneos, que es de David Harvey, que extrae muchos elementos de El Capital para poder conocer conceptos muy centrales de la obra de Marx en lo que hace a su perspectiva económica. Ahora, decíamos que el leer a Marx solo en clave económica ha llevado a un pensamiento muy rígido, a lo que se llama el estructuralismo, o sea, la imagen de que lo más importante y determinante, si bien él lo describe así como determinante, pero como lo determinante en la vida de los seres humanos es lo económico, y muchos han olvidado que si bien existe un determinante, esto no implica que no exista a su vez un reflejo de eso, que es la vida económica, la vida en la que los hombres se relacionan entre sí y con la naturaleza para satisfacer sus necesidades, todas las necesidades desde el hombre prehistórico hasta la actualidad. Eso va a tener, según Marx, un reflejo en lo que él denomina la conciencia social o la superestructura. Entonces, cuando se lee a Marx solo en clave de lo económico, haciendo hincapié en sus obras sobre el desarrollo de los sistemas y las formas de relaciones en la producción, se puede caer en esto, ¿no es cierto?, que es la creencia de que todo está determinado desde lo material, absolutamente todo, y que la conciencia del hombre no influye y no recae nuevamente, ¿verdad?, en
acentuar, organizar, disponer de formas de organización que puedan mantener esos sistemas productivos. Esas cuestiones que están fuera de la estructura económica, que él denomina la superestructura, serían todas aquellas formas, aparatos, instituciones que rigen luego, posteriormente, la vida de los hombres y que no son impuestas, ¿no es cierto? Como puede ser, entre otras cosas, la educación, las formas de la conciencia que tienen que ver con la educación, con la ideología, y que se transmiten a través de las escuelas, de la universidad, que se transmiten a través de ciertas y determinadas formas, por ejemplo, de organización, como puede serlo también el derecho. Entonces, yo les propongo que intenten leer entre estos textos a un Marx que es comprensivo de estos dos grandes bloques que son denominados por él como la estructura y la superestructura, el ser social y la conciencia social. La estructura económica, que es donde los hombres se relacionan entre sí y con la naturaleza para la satisfacción de sus necesidades básicas, y que en esa relación van a construir desde un lenguaje, van a construir instrumentos y van a construir todas las relaciones posibles que luego, ¿no es cierto?, van a, vamos a decir, regir nuestra vida. Pero es en esa relación en donde él sitúa, ¿no es cierto?, lo que sería el movimiento dialéctico, el movimiento que existe entre la materia, entre el ser y la conciencia social. Para profundizar sobre esto, lo que nosotros estamos entregando de material que ya está subido, ¿no es cierto?, en la unidad, es la introducción a la crítica de la economía política. Y con relación a ese texto, se van a desprender 2 o 3 preguntas que les vamos a pedir a ustedes que luego identifiquen en sus exámenes, ¿no? Primero, ¿qué es el ser social y qué es la conciencia social? Y luego, en esta relación de estos dos, ¿cómo se llama este gran aparato, ¿no es cierto?, que construye Marx para poder determinar las formas en que los hombres se organizan, ¿no es cierto?, para la vida. Él va a denominar a estos modos de producción, los modos en que las personas se organizan para vivir. Y estos modos de producción van a ser diferentes a lo largo de la historia. No puede pensarse al hombre sin el espacio y sin el tiempo. Nosotros somos una producción, a su vez, de nuestra propia creación y de nuestras propias relaciones sociales, mediados, digamos, por el modo en que nos comportamos. Entonces él va a tratar de mostrarnos, en parte en distintos textos, uno de ellos en lo que es el manifiesto comunista, que está escrito con Engels, en el cual muestra que a lo largo de la historia los hombres han tenido maneras diferentes de relacionarse y que, de acuerdo a sus investigaciones, siempre ha existido entre los hombres opresores y oprimidos, pero que las formas de relación entre ellos van a ser diferentes de acuerdo a la manera en que esto se ha ejecutado. Desde la esclavitud entre los esclavos y sus dueños, al momento de la abolición de la esclavitud, para pasar a la servidumbre y el campesinado y a los señores, para pasar a
los estados, digamos, ya más desarrollados, o más nuevos, ¿no es cierto?, en Europa, como puede ser en el feudalismo, ¿sí?, de los vasallos, la nobleza, el clero, hasta el momento de la independencia, de la revolución burguesa, en la Revolución Francesa, hay muchas maneras en que unos hombres han sometido a otros. Lo que él va a identificar es el cómo muchos hombres han sometido a otros y cómo esos que someten, por lo general, pueden ser estamentos, o pueden ser clases, o pueden ser grupos sociales especiales, utilizan herramientas particulares para ese sometimiento. Muchas de esas herramientas están justamente en el campo productivo, pero muchas de esas herramientas están dentro de lo que son las reglamentaciones, las formas en cómo se logra la sujeción de un determinado ser humano y de su familia a las normas de la comunidad, a las normas del vasallaje, del señorío, de la monarquía, ¿sí? Y en el caso de la última etapa que él menciona, que sería el modo de producción capitalista, cómo se hace a través de la implementación de un régimen especial que es la propiedad privada, que está de los medios de producción, que está sujeta, digamos, a leyes, a normas, y que está prefijada en cada una de las constituciones de los países que han adoptado ese tipo de forma de organización de la producción dentro de lo que serían las leyes, ¿no es cierto?, de la burguesía liberal. Entonces, lo que queda es ir desglosando cada uno de estos conceptos que se van elaborando dentro de la teoría, y podríamos entonces decir que en este primer texto, que vamos a llamar, que se llama Tres partes y tres fuentes del marxismo, podríamos incorporar, ¿no es cierto?, una serie de elementos que nos van a decir de qué trata la obra, cuáles son, digamos, los elementos que tienen en cuenta para la construcción de este gran pensamiento teórico, filosófico, etc. Lenin dice que habría tres grandes fuentes y partes que está componiendo, ¿no es cierto?, esta estructura teórica. Y que esas tres partes y tres fuentes van a emanar de lo más adelantado del pensamiento de la época. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, estamos hablando de a partir, posteriormente a la Revolución Francesa, por supuesto, y posteriormente a la Revolución Inglesa. Estamos hablando de 1844, 1845. Uno de los grandes elementos con los cuales Marx va a discutir, y en función de eso va a tratar de superar esas ideas, es el pensamiento de la economía clásica, que va obviamente a surgir de Inglaterra y que va a hacer algo, vieron ustedes en Alcir Argumedo cuando les comentaba sobre el sustrato que tiene el pensamiento teórico de Adam Smith y David Ricardo. Ellos van a desarrollar, Smith y Ricardo, una de las primeras explicaciones basadas en la investigación, digamos, el movimiento de capitales, el movimiento que se produce en la producción, en el momento de la producción y de la circulación de bienes, esbozan la primera teoría del valor. Esa es una de las partes y de las fuentes. Entonces estamos hablando de que va a abrevar de lo que era el pensamiento de la economía clásica de Adam Smith y Ricardo, que eran ingleses.
y que van a tratar de explicar qué es lo que está pasando luego, ¿no es cierto?, de que se va a presentar la revolución industrial y cómo la producción en masa se está produciendo grandes cambios en cuanto a las formas de organización de la masa de trabajadores y cómo es que se produce lo que llamaría Adam Smith la riqueza de las naciones en la actividad industrial. Otra de las fuentes es el socialismo utópico, que proviene de la revolución, que proviene de todo el movimiento de la independencia, digamos, de Francia. Ellos van a ser, hay una serie de pensadores franceses que son previos a la revolución, que son los que verdaderamente van a alimentar a todos los hombres de este ánimo, de esta posibilidad concreta de resolver o de cortar las cadenas con relación a la opresión que significaba nacer durante generaciones en el mismo lugar, atados al mismo lugar y ser explotados de la misma manera como había ocurrido en los últimos siglos, ¿no es cierto?, con la etapa feudal. Los aires de lo que sería el socialismo utópico, el pensamiento de la posibilidad de romper esas cadenas estaba presente en Francia y hubieron muchos intentos de producir cambios, pero estos cambios Marx los va también a analizar y también va a hacer una crítica en relación a que mientras esté inserto dentro del modo de producción capitalista, aunque nos vamos a una isla, siempre nos va a terminar influyendo este sistema de organización productiva como es la relación entre seres humanos que tienen una condición diferente. Unos son propietarios de medios y otros no. De ahí él puede extraer de este pensamiento del socialismo utópico, él va a tratar de aplicar justamente sus nuevas interpretaciones para decir que hay una manera de pensar esta revolución desde un punto de vista científico. El hombre debe liberarse de sus cadenas, pero debe encontrar el lugar en donde se encuentra esa atadura. Y esa atadura no está en un mercado invisible, no está en un sistema que, digamos, oculta entre su opresor, lo oculta como si se tratara realmente de un mecanismo absolutamente invisible, sino que dice que hay un lugar y que hay alguien verdaderamente portador de valor, y ese portador de valor no es un mercado invisible, no es cualquier materia prima, sino que es el trabajo humano. Y mientras nosotros no seamos capaces de encontrar quién es el que genera el valor y romper, digamos, aquellas cadenas que están estructurando que ese valor quede en manos de otro y no de sus propios productores, no va a haber ilusión de libertad. Siempre vamos a estar en ese grado de una libertad ilusoria porque mientras seamos asalariados, mientras dependamos de terceros para poder vivir, nuestra vida nunca va a ser, nunca vamos a ser libres. Siempre vamos a ser parte del reino, lo que él llama de la necesidad y no de la libertad. La libertad es la ruptura de las cadenas reales. Las cadenas reales están en la sujeción y la explotación del hombre por el hombre dentro de un sistema de producción que él le denomina capitalismo y que esa sujeción se da a través de la imposibilidad de unos de tener medios de producción para la vida propia y tienen que alquilar sus horas de trabajo, su fuerza de trabajo por horas, y con esa alquiler de sus horas a un tercero, a un dueño, a un patrón, solo va a poder obtener
una parte pequeña para la subsistencia diaria. Luego hay un tercer elemento y fuente que va a estar situada en el aporte que hacen la filosofía alemana. Marx es alemán y obviamente él es uno de los, reconoce la importancia enorme que tiene Hegel como el gran filósofo, no solamente alemán, sino que entrega a toda la, digamos, a toda la humanidad una ruptura con el pensamiento metafísico. Hegel lo que elabora es una comprensión del movimiento del pensamiento humano. En algunos casos a eso se le llama idea, pero inclusive elabora una serie de leyes como cree que se desarrolla el pensamiento. Y esas maneras de que desde una manera de pensar y desde una idea puedan encontrarse una superación de manera permanente, es lo que él va a denominar dialéctica, y que Marx la va a entender como uno de los hallazgos más importantes, pero va a condicionar ese desarrollo de las ideas y de las leyes que la rigen al desarrollo del pensamiento, los va a ubicar en la base económica, en las formas de relación de los hombres, y las ideas o las formas de conocimiento van a ser el reflejo de esas maneras de relacionarnos entre hombres. Lo que a nivel del mundo de las ideas podía entenderse como lucha de contrarios, la posibilidad de producir una hipótesis, una antítesis y una síntesis. Eso que a nivel de lo dialéctico y de la dialéctica del razonamiento había determinado Hegel, él la va a proponer, pero para el mundo de la vida. Y en esa, mirando esa forma de desarrollo, dice que la humanidad va a ser el desarrollo de la lucha de clases, o sea, de la lucha de contrarios, tal cual que él lo propone para las ideas. Pero desde lo que sería la filosofía alemana, no solamente extrae la dialéctica hegeliana, sino que va a extraer otro elemento fundamental para su pensamiento, que es el materialismo. Y el materialismo lo va a extraer del pensamiento de Feuerbach, en donde, con posterioridad a que él reconoce que al principio apenas lo lee, se da cuenta, donde él Feuerbach sienta las bases de una manera sumamente, dice, fuerte, de decir que no es la idea la que está primero, sino que todo depende de la existencia de la materia. Marx luego también hace una crítica de Feuerbach, en el sentido de que ninguna idea puede plantearse, ninguna cosa nueva puede plantearse sin conocer y desarrollar plenamente las anteriores. No se puede simplemente decir esto es de una manera, es como yo creo que es, sino que lo tengo que demostrar. El pensamiento de Marx en ese sentido es categórico. Él cree que no hay ninguna crítica posible si no es desarrollando concretamente las ideas anteriores y viendo dónde es posible que se encuentre esa desconexión, esa arbitrariedad, esa falta de
de relación entre lo que se está sosteniendo y lo que verdaderamente es. Entonces, teniendo estas tres líneas de pensamiento, el socialismo utópico francés, el pensamiento filosófico alemán y la teoría del valor o el pensamiento clásico de la economía inglesa, es que se elabora esta nueva forma de conocer el mundo o de orientarse, ¿no es cierto?, a través de un esquema teórico que se llama materialismo histórico. Paro acá un momento, digan ustedes cuál es, si van comprendiendo. Profe, disculpe. ¿Sí? Entonces, mucha gente pensaba que al interpretar a Marx, que como que no se pueden cambiar las condiciones del hombre porque éstas estaban determinadas por sus condiciones materiales. Pero cuando uno hace eso de pensar que no se puede cambiar, está cometiendo un error en la interpretación del autor. Absolutamente. Si ustedes comiencen en la introducción de Tres partes y tres fuentes, justamente uno de los errores más serios es creer, primero porque Marx nunca lo pensó así, él cree y lo determina, de que no hay un pensamiento que pueda llegar a ser rígido porque no existe cosa que lo sea. Él trata de romper con todos aquellos conceptos que se han tenido como principios. Ustedes se acuerdan de cuando vimos los conceptos de la ciencia, el tema de los axiomas y todo esto. Estaban vigentes de por sí, ¿verdad? Y no se podía acceder a ellos más que por la creencia o la fe. La creencia de que eso era el punto de partida. Él dice que no hay nada, que todo lo que se pensaba que era permanente siempre está cambiando. Por lo cual, cuando él analiza, por ejemplo, el capitalismo o cuando analiza los distintos modos de producción, ¿no es cierto?, desde las formas primitivas, ¿no es cierto?, de relación entre los hombres hasta llegar a hoy, no podría haber un trabajo más exhaustivo de en qué condiciones, quiénes son, cuáles son las relaciones verdaderas que se establecen. Entonces, hay cosas que podrían llegar a ser generales, por ejemplo, en el capitalismo como modo de producción que él situaría desde los primeros indicios, ¿no es cierto?, de lo que sería las transacciones a través del mercantilismo, hasta hoy, hay elementos que se repiten, como es la propiedad privada de los medios de producción. Pero las formas en que los hombres se conducen en esas relaciones van a ir modificándose, porque la necesidad de la ganancia lleva a que todas aquellas maneras de relación se vuelvan a ayornar, vuelvan a tomar importancia. Por ejemplo, lo que eran estas formas de organización de tipo patriarcal o de jefes, de tribus, tipo tribales, o de la mafia, que se pensaban que habían sido eliminadas con la libre contratación, resulta que en la actualidad comienzan a tener nuevas, o sea, se vuelven a dar en los talleres clandestinos, por ejemplo, en donde talleres clandestinos de textiles, etcétera, en donde se reactualizan esas maneras de explotación. Ahora, la diferencia va a estar en que ya no es simplemente una circulación de mercancías, sino que tiene que ver con la obtención de mayor ganancia con un sistema de explotación que ya era viejo, pero que se reactualiza, se ayorna. Entonces, ninguna cosa puede ser analizada de manera estable y fija. Dice la burguesía, además, y lo vuelve a repetir en el manifiesto, es una de las clases sociales que a lo largo de la historia es la clase social más revolucionaria. Destruye todo lo venerable que había en el régimen anterior. Estamos hablando del feudalismo.
Todas las instituciones venerables vuelan por los aires. La iglesia, el clero, el pensamiento religioso, ¿sí? Todo eso vuela por los aires. Se instalan nuevos principios, pero esos principios que van a estar regidos ya por la relación, por la misma desarrollo de la naturaleza y del cerebro humano, que es una parte del desarrollo de la naturaleza, todo eso está en permanente movimiento. Todo eso está en permanente movimiento. Entonces, el interpretar las cosas siempre desde un solo punto de vista es bastante una pereza, más para un científico, podríamos decir. ¿Sí? Bien, Nerea, ¿sí? Sí, quedó claro, profe. No, estaba mirando acá, estaba mirando lo que los chicos me ponían, y sí, lo que podríamos ver, y eso es muy interesante, ¿no es cierto?, es qué cosa de lo que antes estaba vigente, que era lo más importante dentro de un modo de producción anterior, qué ha quedado en pie y cómo se ha refuncionalizado dentro de esto nuevo, que dentro de este nuevo sistema de producción, que ya es viejo, pero que sigue existiendo, ahí le doy, Mara, la voz. Ese sistema que es el capitalismo, ¿no es cierto? Mantenemos y se mantiene el sistema de producción a través de la explotación de una clase sobre la otra, que es la burguesía como explotadora del proletariado. ¿Para qué? Como dicen acá, para la extracción de la plusvalía. Entonces eso está desde el primer momento en que se instala la propiedad privada de los medios de producción. Y dice él que mientras eso no se rompa, ¿no es cierto?, vamos a estar en la prehistoria de la humanidad. Mara. Mara levantó la mano hace un momentito. Ah, bien, no importa, no importa. Entonces, para poder entender al marxismo, primero habría que entender la necesidad de utilizar estas categorías de la dialéctica, del materialismo dialéctico y del materialismo dialéctico e histórico. O sea, nada puede ser entendido fuera de su tiempo y de su contexto histórico. Todos nosotros somos hasta diferentes, inclusive desde el momento en que nacimos a hoy, ¿verdad? Nuestro pensamiento ha ido creciendo en relación a la experiencia que vamos adoptando. Lo que no se puede hacer es creer que pensamos o hacemos cosas o tenemos y nos identificamos con maneras de pensar por una cuestión ajena a nuestra situación en el mundo. Es nuestra experiencia en el mundo la que va a determinar nuestra conciencia. Clarisa, yo estaba tratando de darles una imagen general de los textos. Un buen texto es 3 partes y 3 fuentes para iniciar, ¿sí? Pero luego vamos a abrir, yo voy a tener la clase de hoy y voy a tener la clase del lunes que viene. Entonces, en esta primera, esta síntesis de lo que fueron 3 partes y 3 fuentes, ustedes la pueden ir leyendo. Y voy a iniciar un práctico en donde esté ese texto. Y luego, la parte del texto de introducción a la crítica de la economía política, para que ustedes puedan determinar ahí qué es el ser social, qué es la conciencia social. Para Marx, cuál está primero y cuál está después, entendiendo luego la relación dialéctica que yo ya les expliqué, para luego completar un esquema de lo que sería el modo de producción capitalista. Sí, 3 partes y fuentes están en el campus. Está toda la bibliografía, está subida en la unidad 3. Yo les diría a ustedes que la descarguen
y cuando ustedes hagan los prácticos, recuerden de tenerlo siempre, porque cuando llegue el momento del parcial, vamos a ver, no se hace la generalidad, la totalidad de preguntas que vamos a ingresar en estas primeras, ¿no es cierto?, unidades, sino que se van a seleccionar. Entonces, ustedes traten de ir identificando en los textos lo que ya les ha ido dando cada uno de los prácticos como devolución, ¿no es cierto?, de preguntas verdaderas o preguntas falsas o correctas. Entonces, primero pueden leer 3 partes y 3 fuentes. Y dentro de eso hay 2 textos que son de Lenin. Una es como una presentación, que es la que hice yo, en donde habla rápidamente de estos 3 elementos: la filosofía alemana, de socialismo francés, utópico francés, y la de la economía política clásica. Pero hay uno más largo en donde me interesaría que ustedes pudieran empezar ya a focalizar donde está el desarrollo de la teoría del valor, que yo diría vamos a tomarla en la próxima clase, porque hay conceptos elementales que están en la teoría del valor, que es la crítica superadora de lo que había propuesto Adam Smith y Ricardo, que son, digamos, los pares contra los que él discute y contra los que discute todo el liberalismo a continuación, hasta nuestros días, ¿no? Y hay un elemento que no les pude decir, miren chicos, lo de los parciales y todo esto debe estar ya en la página, pero yo tengo el 8 del 9, el primer parcial es un día miércoles. Hay un esquema, que es el esquema del modo de producción capitalista, que está constituido por una serie de elementos. Y estos elementos, los elementos de la estructura, tienen que ver con una serie de definiciones que van a encontrar, por un lado, en un diccionario, que también está subido ahí en la página, donde está definido qué es lo que es estructura, qué es medio de producción, qué son relaciones sociales de producción, y también están definidos, ¿no es cierto?, lo que forma parte de la superestructura, para poder identificar una pregunta clave en todo esto. ¿Por qué leemos a Marx en Sociología de Abogacía? Porque queremos saber qué lugar dentro del aparato teórico de Marx ocupa el derecho. Y si las leyes son neutrales o si forman parte de un proceso histórico, en este caso, dentro de la etapa de la producción capitalista, en donde buena parte de estas leyes, que están desde nuestra Constitución Nacional, la reforma constitucional del 94, como toda la normativa que hay vigente, si está o no está sujeta, digamos, a las idas y vueltas y luchas entre sectores e intereses de personas dentro de esta etapa histórica. Nerea, ¿necesita o se ha vuelto a equivocar? No, Sí, profe, ¿puede ser que las teorías de Marx pertenecían a la parte de las teorías críticas del derecho? absolutamente. Porque consideraban que esta era una de las formas en las que justamente las leyes servían para defender a la propiedad privada. Y claro, y porque justamente eso está dentro de es para poder comprender, ¿no es cierto?, que a veces se acuerdan, estos sistemas puros, ya lo van a ver ustedes después en Weber, estos sistemas puros de ideas, en donde el hombre queda como más, o se intenta eliminar los aspectos que hacen a los intereses de cada uno. Esto, diría Marx, no existe. Todos los que estamos en este mundo, estamos en un lugar o estamos en otro. De una u otra manera, para poder vivir, vamos a tener que ser. Y es más, no hablo en contra de un capitalismo, del capital.
estoy diciendo mal. No habla en contra del capitalista, no habla en contra del patrón. Dice que si el patrón quiere seguir siendo patrón, va a tener que hacer, ¿no es cierto?, estos sistemas de extracción de la plusvalía y apropiarse de lo que puede a través del derecho. O, en otro caso, si no es a través del derecho, de otra forma, por la fuerza. Porque si no lo hace, la ley de la competencia lo va a eliminar a él y va a terminar siendo un trabajador. Y va a tener que ir vendiendo su fuerza de trabajo. Creo que eso le ha pasado a muchas Yo personas. no escucho. ¿No escucha? Graciela. ¿No escucha nada? Hola. Hola, hola. Hola. Bueno. ¿Escuchan, chicos? Ah, bien. Bien. Entonces, sí, es una teoría crítica del derecho, pero ¿de qué derecho? De este, en donde está como fundado, ¿no es cierto?, en este desarrollo, ¿no es cierto?, de valores universales que hacen a los seres humanos, pero él dice, los seres humanos se construyen y podemos construirnos mejor o podemos construirnos o destruirnos. Esto está muy interesante, ustedes chicos que también puedan ver, por ahí han circulado fotos de una nueva, de lo que ha pasado ahora en Afganistán y cómo mujeres afganas hace 20 años podían estar, ¿no es cierto?, en Kabul, vestidas como cualquier mujer occidental. Pero eso puede modificarse, eso puede retrasar, ¿no es cierto? Habría que, es un proceso que es bastante difícil, no difícil, sino es bastante complejo, porque al estar metida también la política occidental por el petróleo, nos lleva a demonizar también mucho lo que puede ser el mundo no occidental y cristiano. Sin decir por ello que los talibanes son perfectos, todo lo contrario, yo creo que son y han estado dentro de los grupos terroristas y quiero decir que a las mujeres les va muy mal. Pero por ahí hay que ver cuánto pie tiene ahí Estados Unidos y ese mundo occidental que la va también de neutral y que no ha tenido otro objetivo más que el de tener espacios en donde obtener la riqueza. Chicos, si les parece, vamos cerrando. Entonces, 3 elementos para mirar. 3 partes y 3 fuentes, introducción a la crítica y el esquema del modo de producción capitalista, conjuntamente con ese diccionario de Roger Barthes. Luego vamos a ver en la segunda clase la introducción a lo que sería la necesidad de la conciencia y elevar la conciencia, el ser social y la conciencia social a través de la intervención política, y en eso está el manifiesto. Bien, los textos, las 3 partes y 3 fuentes, hay 2 que son de Lenin, es uno más desarrollado y más profundo que el otro, la introducción a la crítica de la economía política, el esquema del modo de producción capitalista y el diccionario de Roger Barthes. ¿Sí? Bien, voy a guardar los nombres de los usuarios que se han quedado hasta ahora. Tenemos el registro de esta clase. Entonces, acuérdense que las clases, si bien no son obligatorias, les van a ayudar un poco a pensar después en los textos. Y hay algo que está, y lo voy a subir también, que les va a llevar muy poco tiempo, que es un corto, que se llama La Isla de las Flores. Les va a ser muy útil para poder analizar posteriormente la cuestión de la plusvalía y este circuito que hay entre la producción y la circulación de las mercancías. Ha sido un gusto verlos. Nos vemos. Hasta luego.